Ya. La siguiente presentación de la materia de Olga Palma, Gwendolyn Estrada y Ana Paula Liévano, con el trabajo de el existencialismo y sus aportaciones a la psicoterapia. Introducción. La psicoterapia existencial se originó en Europa. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los conocimientos adquiridos a través del psicoanálisis y del conductismo no estaban completos, que se necesitaba una nueva versión de la psicología donde no pusieran énfasis en el cuerpo ni en la mente, más bien enfocada al espíritu humano. La psicoterapia existencial es un enfoque terapéutico, más filosófico que médico, en donde el ser humano se encuentra en desarrollo y en evolución. Tiene la intención de comprender las realidades concretas de las personas sobre uno mismo. Autores. Tenemos a Soren Kierkegaard, de cuerpo de trabajar. Tuvo una vida muy solitaria. Entre otras cosas, escribió sobre la vida, siendo su tema favorito el de la existencia humana. El objetivo principal de Kierkegaard era el que se viviera la vida en forma apasionada, desenmascarando los estereotipos y paradigmas dominantes en la persona, como lo es la religión, la ciencia, las tradiciones y el sentido común. Su filosofía era la de tener una conciencia para comprenderse a sí mismo. Aportaciones de Kierkegaard a la psicoterapia. Enseñar a los pacientes a verse a sí mismos, a distancia, con más perspectiva amplia de lo que están acostumbrados a verse. Necesita su aceptación y un valor para seguir el proceso de ser él mismo, aunque esto signifique en ocasiones estar solo. La persona que entra a un proceso terapéutico se va a enfrentar a un camino de crecimiento. Este camino generalmente es muy solitario. La verdad se expresa en la acción, una señal de nuestra libertad. Los seres humanos constantemente estamos en tensión y es esta tensión la que nos hace reaccionar y nos mueve a Martin Heidegger estudió teología católica, ciencias naturales y filosofía. Se mueve de la teología católica
a la filosofía. Puede tener una vida auténtica en aceptación o una vida inauténtica en negación. El hombre no es realidad, es posibilidad. El ser humano existencial, porque hay ser, y le preocupa su ser desgarrado, angustiado, percibiendo la nada, la muerte, y que además se da cuenta que es para Dasein ser de angustia. Muere y asume que muere. Es un ser que no recurre a Dios para evitar pensar en la muerte. Se va a preguntar por el ser. A este mundo. La angustia proviene de la experiencia de la nada, y la experiencia de la nada es la experiencia de la muerte. Dasein inauténtico. Se entrega al mundo del se dice, vive en completa pasividad, inmerso en el mundo de lo anónimo, haciendo las cosas como lo hacen los demás, negando la muerte. Eso le pasa a los otros, pero no a mí. El Dasein auténtico tiene su propio juicio y su propia libertad para elegir. No deja que le impongan ninguna verdad desde el mundo, se dice. Sabe que va a morir y eso no le impide vivir. Incluso se permite vivir con más alegría y plenitud. Ser ahí es ser en el mundo. Ser con es el ser social. Ser para es el ser para la muerte. Aportaciones de Martin Heidegger a la psicoterapia. Entre cliente y terapeuta se requiere una relación que reconozca las características del ser en el mundo, entender la temporalidad y poner énfasis en el aquí y ahora, en aquello que está presente para la experiencia del cliente. Resulta relevante preguntarse y preguntarle al cliente, ¿quién soy yo cuando estoy contigo? ¿Y quién eres tú cuando estás conmigo? Esto implica una comunicación más directa entre cliente y terapeuta, quienes comparten el mundo. El mundo con es un mundo de contextos, de conexiones, flujos y cambios. Heidegger nos recuerda la importancia de habitar en el cuerpo. Los procesos terapéuticos son la conciencia del cuerpo vivido. La experiencia es más importante que la objetividad. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre nació el 21 de junio de 1905 en la ciudad de París, Francia. Fue filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo, crítico literario, exponente del existencialismo, posmodernismo y el marxismo humanista. El existencialismo para Sartre es que no hay naturaleza humana. El hombre no es otra cosa que lo que él mismo hace de él, la esencia. Es todo aquello que hace que un objeto o una cosa sea precisamente ese objeto y no otro. Para definir algo tendríamos que expresar las propiedades esenciales de aquello que deseamos definir.
De la existencia de una persona, hablamos de una persona en concreto, no de aquello que la define como persona, sino de una persona en particular. Fenomenología, teoría filosófica que se centra en el estudio de los fenómenos y de lo que aparece. Sartre, basado en el estudio fenomenológico, lleva a cabo un análisis acerca de las emociones. Descubrió que en las emociones hay un mínimo de conciencia. En mi emoción está todo mi mundo presente. Conciencia es la que te da sentido a las cosas. La nada es opuesta a la creación, por eso el concepto de la creación a partir de la nada se ofreció como explicación de la existencia a través de un Dios omnipotente. Sartre creó la filosofía sin Dios. Él dice que la nada está en la conciencia humana, libertad humana. Nada de lo que haya acontecido en el pasado condiciona el estado actual del ser humano. La libertad negativa es más individual que social y existe en la medida en que uno encuentra menos obstáculos para decidir el propio rumbo según su criterio. La libertad positiva es más social y estima que hay más libertad en términos sociales cuando hay menos diferencias sociales y cuanto más homogénea es una comunidad. Aportaciones de Sartre a la psicoterapia. A través del existencialismo trata de corregir las crisis que se dan en la psicoterapia. Se relaciona en regresar a la condición de ser humano y así recuperar su libertad para ser consciente. Si se llena esta nada con un mundo de posibilidades, eres libre de hacer lo que quieras, desde tu libertad para elegir o no. Karl Jasper. Todas las decisiones de mi vida estaban condicionadas por un hecho fundamental de mi existencia. Ya desde mi infancia padecía una enfermedad orgánica. La oportunidad radicaba en la obstinada determinación de aprovechar todo instante favorable y de llevar adelante el trabajo bajo cualquier circunstancia. Jaspers, 1987. Ideas centrales. Ser humano. La respuesta a la pregunta ¿qué es un ser humano? Va más allá de ser un Dasein. Es una existence, un conjunto de posibilidades en libertad. Soy existente si no me convierto en un objeto para mí mismo en la posición existence. Sé, aunque no sea capaz de verlo, que lo que yo llamo yo es independiente. Solo yo puedo realizarme a mí mismo. Situaciones límite. El ser humano es un ser en situación. Siempre está en cierto contexto, en cierto momento, en ciertas condiciones y en ocasiones estas situaciones son realidades que no podemos saltar o modificar aun cuando no nos gusten. Situaciones que solo pueden ser conocidas y afrontadas. Tenemos que responder a ellas, aunque muchas veces preferiríamos que no se nos presentara. Comunicación existencial. Solo es posible comunicarnos de esta manera cuando reconocemos las situaciones límite en las que nos encontramos y reconocemos a los demás en el mismo proceso. En la comunicación existencial nos reconocemos a nosotros mismos y a nuestro interlocutor como seres en situación y muchas veces atravesando situaciones límite. Para alcanzar la comunicación existencial es necesario hacer caso a varios llamados. Primero, aceptar el riesgo de la meditación en soledad sobre sí mismo y a la autorreflexión independiente. 2. Llamado a la apertura mutua y sin reservas. Esto incluye la capacidad de hacerse patente ante sí mismo y ante los demás. 3. Es importante abrirse ante el compromiso desinteresado a favor de los otros. 4. Es importante reconocer la igualdad esencial del otro. Los 4 modos del ser. El simple ser,
la conciencia en sí, espíritu y existencia. Aportaciones de Jaspers a la psicoterapia. Centrarnos más en el cómo del comportamiento humano. Comunicación existencial de forma igualitaria, abierta, honesta, dispuesta a aceptar la soledad, el reconocimiento de la angustia, trampolín para el desarrollo, ya que es una revelación de la libertad. Es necesario pasar por ciertas experiencias para tener una vida completa, como la culpa y el fracaso. El terapeuta debe tomar su propio proceso terapéutico. Gabriel Marcel. Nació en París el 7 de diciembre de 1989 y publicó su obra principal, Diario Metafísico, en 1927, el mismo año en que Heidegger publicó Ser y Tiempo. Su madre falleció cuando él tenía apenas 4 años de edad, por lo que quedó al cuidado de una tía hermana de su madre. Reconocerá siempre la influencia de 3 mujeres en su vida: su madre, su tía y su esposa. Desde muy pequeño se sintió atraído por el teatro y la música. Escribió sus primeras 2 obras dramáticas en 1897. Propuestas principales. El misterio ontológico. La distinción entre problema y misterio representa el eje sobre el que gira todo el esfuerzo de Marcel por ahondar en la metafísica del ser. A. Lo que caracteriza esencialmente el problema es que está ante mí, algo que es objetivo y exterior a mí. B. El misterio significa, al contrario, lo que es en mí, designando el hecho de hallarme implicado. De ahí se sigue que un misterio no puede ser representado porque eso equivaldría a objetivarlo. Las aproximaciones concretas al misterio ontológico no hay que buscarlas en el pensamiento lógico, sino en experiencias tales como la disponibilidad, la fidelidad, la esperanza y el amor. Ser o tener. El hombre actual está viviendo en un ambiente de malestar, ya que es un hombre de funciones en las que se disgrega la unidad de su vida y la plenitud interior. Esto sucede porque está perdiendo la exigencia ontológica. El mundo de la categoría del tener es un mundo hecho trizas, es el mundo de la alienación, cuya transcripción consiste en la objetividad científica. Esta tendencia debe ser compensada por la integración del tener en el ser. Esto solo es posible por obra de la creación y del amor que incorpora el tener al ser. La existencia del mundo y de los otros. La relación en comunicación es índice de la interdependencia que me enlaza con los otros. El yo está necesariamente ligado a la existencia con los otros. El yo no existe sino en tanto que se trata a sí mismo como siendo para otro por relación al otro. La situación del hombre contemporáneo. El hombre tras la muerte de Dios es un ser decadente que no puede encontrar un sentido de vida, que camina sin rumbo en un mundo desvalorizado. Sin embargo, por su condición de homo viator, se encuentra dotado de una libertad que le impele crearse a sí mismo y a ser responsable de sus actos. Aportaciones de Marcel a la psicoterapia. Para reconocer al hombre hay que saber que está implicado en situaciones. Para conocer al ser del hombre hay que reconocerlo como experiencia concreta. La existencia plena del ser humano se da cuando uno es participante. El hombre cuenta con el ejercicio del pensamiento para conocer con claridad quién es él y el mundo en el que se halla. El ser humano es un misterio que solo se puede comprender desde la descripción de sus experiencias en la situación determinada. Marcel reitera que la vida es un misterio que se puede vivir con alegría,
participando en comunión con otros, con el mundo y con Dios vivo. La comunicación existencial es una relación amorosa que nos transforma y para lograrlo se requiere de presencia, disponibilidad hacia el otro, sin dejar de vernos como misterio. La relación terapéutica se acerca mucho a esta visión. Conclusiones. Los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición de la existencia humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Llegaron a la conclusión que el hombre está condenado a elegir inclusive en el momento que decide no elegir. También está eligiendo no hacerlo. El tema de la angustia para ellos es un producto de las propias elecciones y que derivan del hacerse cargo. Por lo tanto, toda es una elección, nada es impuesto, todo lo que hay en el mundo es útil para el hombre. Bibliografía. Villalobos M. 2021, Gabriel Marcel, escrito. Martínez I.A. 2018, Filosofía existencial para terapeutas y uno que otro curioso. Cuarta reimpresión, edición SLAC. Apuntes de la materia de existencialismo 2007, especialidad en psicoterapia gestal. La fuente más común de la desesperación es no ser quien eres. Soren Kierkegaard. Gracias. 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 Gracias.